tiempo en que Yamaha decidió construir algo más que una superbike. Decidió crear una leyenda. La FZR 1000 no era solo rápida, era intimidante. Una moto tan avanzada que parecía venir del futuro, con un motor que empujaba como un tren y un chasis que enseñó al mundo cómo debía manejarse una moto potente. Para muchos, fue la primera vez que sintieron lo que era el poder de verdad entre las piernas. Hoy volvemos a esa época dorada para revivir la historia de la Yamaha FZR 1000. La máquina que cambió las reglas para siempre. A finales de los años 80, el mundo de las superbikes de litro era un territorio salvaje. La Suzuki GSX-R 1100 ofrecía una potencia descomunal, pero su chasis flexaba y los neumáticos de la época simplemente no podían seguirle el ritmo, convirtiendo cada aceleración en un acto de fe. Kawasaki apostaba por fuerza bruta, sin demasiados filtros, y Honda todavía no había presentado la Fireblade. Las 1000cc eran grandes, pesadas, anchas y exigían brazos, coraje y experiencia para doblar sin rezar. En ese contexto, las motos de litro eran máquinas pensadas para rectas interminables, no para enlazar curvas con precisión. Eran como muscle cars sin ayudas, emocionantes, ruidosas y peligrosamente honestas. Yamaha, sin embargo, venía de ganar prestigio con la FZR 750 Genesis, una deportiva equilibrada y moderna, y decidió hacer algo distinto, escalar esa misma filosofía a los 1000 centímetros cúbicos. La Yamaha FZR 1000 Genesis 2GH apareció a fines de los 80 como una respuesta inteligente al caos de las motos de litro. Montaba un 4 cilindros de 989 centímetros cúbicos con 5 válvulas por cilindro, una obsesión técnica de Yamaha para respirar mejor a altas RPM, entregando cerca de 130 caballos cuando esa cifra todavía asustaba. No era solo potencia, era cómo la daba, de forma utilizable y progresiva, algo rarísimo en una 1000 de esa época. El verdadero peligro de la FZR 1000 era psicológico. Tenía tanta potencia, tanto agarre y tanta serenidad a alta velocidad que te hacía ir cada vez más rápido sin darte señales de alerta. No era una moto que te asustara para que levantes, era una que te decía, todo está bien, mientras el velocímetro entraba en terreno serio. Por eso, muchos se pasaban de su propio límite. No por culpa de la Yamaha, sino porque la máquina cumplía tan bien, que el error siempre era humano. En 1989 llega el X-Sub, fue uno de esos inventos que cambiaron el juego sin hacer ruido. Yamaha lo introdujo a fines de los 80 para solucionar el mayor problema de las motos de litro. Eran torpes abajo y salvajes arriba. La válvula X-Sub, ubicada en el colector de escape, se cerraba parcialmente a bajas y medias RPM, aumentando la contrapresión y mejorando el par motor. Resultado, aceleración limpia, respuesta inmediata y una FZR 1000 que empujaba fuerte desde mucho antes de las 7000 vueltas, algo casi imposible en su época. La llegada de la FZR 1000 X-Sub marcó el punto exacto donde Yamaha dejó de experimentar y empezó a dominar. Con más de 145 caballos reales, una locura absoluta para fines de los 80, esta moto no solo ganaba en potencia, sino en cómo la entregaba. El chasis Delta Box fue afinado para soportar velocidades altísimas sin flexiones raras. El reparto de peso se optimizó y las suspensiones se ajustaron pensando en estabilidad real, no solo cifras de catálogo. Era una 1000 que no se sentía torpe, sino sorprendentemente precisa. En la inevitable comparación con la GSX-R 1100, la diferencia era filosófica. La Suzuki apostaba todo a la brutalidad, a aceleraciones salvajes y a un carácter intimidante que exigía respeto constante. La Yamaha, en cambio, te llevaba rápido casi sin avisarte. Entrabas más fuerte en curva, salías con más control y mantenías ritmos altos durante más tiempo sin pelearte con la moto. No asustaba, convencía. Y eso, para muchos pilotos, era todavía más peligroso. Frente a las rivales europeas de la época, grandes, pesadas y todavía algo toscas,
La FZR 1000 X-Sub parecía una máquina llegada del futuro. Era más compacta, más estable y más coherente como conjunto. No solo aceleraba fuerte, frenaba mejor, doblaba mejor y transmitía una sensación de solidez que elevó el estándar de las superbikes de litro. Con esta moto, Yamaha demostró que la verdadera superioridad no estaba en la violencia, sino en el control absoluto. Entre 1991 y 1995, Yamaha entró en una etapa de madurez absoluta con la FZR 1000. En lugar de perseguir cifras absurdas o cambios radicales, decidió pulir lo que ya era extraordinario. Mejoró la aerodinámica para mayor estabilidad en rectas largas, afinó el reparto de pesos y trabajó la rigidez del chasis Delta Box para que la moto siguiera siendo precisa, incluso a velocidades que en los 90 daban miedo. No era una revolución, era evolución inteligente, quirúrgica, casi arrogante en su seguridad. Los frenos recibieron mejoras clave para acompañar la velocidad real que la moto podía sostener. Y las suspensiones se ajustaron pensando en pilotos rápidos de verdad, no solo en fichas técnicas. Yamaha entendió algo fundamental. Cuando tenés una obra maestra, no la arruines intentando reinventarla. Así, la FZR 1000 pasó de ser una superbike temida a convertirse en la referencia del segmento, la base conceptual que años después daría vida a la R1 y un punto de quiebre definitivo en la historia de las motos de litro. A diferencia de muchas superbikes de su época, la FZR 1000 nunca cargó con el estigma de ser inestable o traicionera. No había historias recurrentes de wobble, chasis blandos ni reacciones impredecibles. Su geometría era lógica, su Delta Box rígido y su comportamiento coherente incluso a ritmos muy altos. Yamaha no improvisó. Diseñó una moto grande que se sentía plantada, con un tren delantero comunicativo y una estabilidad que inspiraba confianza, donde otras empezaban a desarmarse. El verdadero peligro de la FZR 1000 era psicológico. Tenía tanta potencia, tanto agarre y tanta serenidad a alta velocidad que te hacía ir cada vez más rápido sin darte señales de alerta. No era una moto que te asustara para que levantes, era una que te decía, todo está bien, mientras el velocímetro entraba en terreno serio. Por eso, muchos se pasaban de su propio límite, no por culpa de la Yamaha, sino porque la máquina cumplía tan bien, que el error siempre era humano. El legado de la Yamaha FZR 1000 va mucho más allá de sus cifras o de su época. Sin ella, el concepto de superbike moderna simplemente no existiría tal como lo conocemos hoy. Fue la primera moto de litro que demostró que potencia y agilidad podían convivir sin miedo, sentando las bases técnicas y filosóficas que luego darían vida a la R1. Chasis Delta Box, equilibrio general y usabilidad marcaron un antes y un después en la industria. La FZR 1000 cambió la mentalidad de ingenieros y pilotos. Ya no se trataba solo de ir rápido en recta, sino de dominarlo todo. Hoy es una moto de culto, buscada por coleccionistas, respetada por técnicos y admirada por quienes entienden su importancia histórica. No fue solo una gran Yamaha, fue el punto de quiebre que obligó al mundo entero a repensar qué debía ser una superbike de verdad. Y si quieres conocer a su hija la R1, haz clic en este video.